Zoila. Hoy vamos a hablar de un personaje femenino poco conocido por la mayoría. Quizás los famosos sean sus padres. El primero de ellos es nada menos que Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes, el gran mariscal del Perú, líder de la resistencia en la guerra con Chile en los Andes durante la campaña de la Breña. Su madre, Antonia Moreno Leiva, más conocida como Antonia Moreno de Cáceres, también una mujer muy aguerrida y acompañante y lideresa de esta resistencia. Ellos tuvieron 3 hijas, una de ellas, Zoila Aurora Cáceres Moreno. Fue un personaje realmente único. Historiadora, periodista, novelista, investigadora del arte peruano, pero sobre todo una luchadora por los derechos de la mujer en el Perú, intentando conseguir el voto femenino. Vamos a conocer esta historia y descubriremos que este es un personaje fascinante y vital para nuestra historia, porque esto sucedió en el Perú. Zoila Aurora Cáceres es uno de esos personajes que han sido rescatados con justísima razón en el contexto del bicentenario de nuestra independencia. Por eso en los últimos años se han realizado exposiciones, homenajes y se han publicado libros alrededor de su obra, como los que ha editado la historiadora Sofía Pachas. Nos ha dejado memoria histórica, los documentos están allí, hay que seguir indagando en esos documentos para darle el verdadero valor a ella como líder, pero también a todas las mujeres y hombres que están en esos documentos. Ella como viajera, ella como escritora, ella como periodista, ella como activista feminista con feminismo peruano y ella finalmente como una mujer valiosa que supo decir en voz alta lo que quería. Me asombró que podía escribir novela, cuento, ensayo, narración de viajes y también estaba muy activa en formar sociedades transatlánticas, culturales, literarias. Por ejemplo, formó una sociedad con Miguel de Unamuno en España y Lima. Zoila Aurora Cáceres Moreno nació en Lima el 29 de marzo del año 1872, 7 años antes de estallar la guerra con Chile. Fue la segunda hija del matrimonio de 2 personajes heroicos, Andrés Avelino Cáceres y Antonia Moreno. Ambos lideraron la tenaz campaña de resistencia en la sierra. Ella fue protagonista de esos hechos que indudablemente la marcaron. Ella, como se sabe, fue con la madre y con sus hermanas a la campaña de la Breña. Siempre tuvo maneras de traer a colación esta historia de la guerra. Ella era más cercana a Andrés Avelino Cáceres y eso se nota porque también existe un libro que es a partir de las páginas de su diario que se llama Mi vida con Enrique Gómez Carrillo, donde se deja notar que la unión con Cáceres fue mucho más estrecha incluso que con su mamá. El amor de Zoila Aurora por el padre, ¿no? Digamos, también la relación edípica, ¿no? Porque ella está fascinada con su padre, pero no subordinada, porque recordemos que ella le escribe sus memorias, o sea, ella construye al padre a través de su propia pluma, construye a un personaje y eventualmente, de modo inconsciente, indirecto o quizá abierto en algunos momentos, ella se refleja en ese libro, en las memorias, la relación que ella tenía con su padre. Bueno, Zoila Aurora vivió de muy pequeña la guerra con Chile, ¿no?
Y no solamente tiene un padre importante, sino también una madre, Antonia Moreno, ¿no? Que escribe sus memorias también. O sea, viene de dos linajes escriturales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Desde pequeña, Zoila Aurora recibió una esmerada educación. Viajó fuera del país desde muy joven y eso se convertiría en una constante. Estudió en el Colegio del Sagrado Corazón de Belén. En 1895 se libró una encarnizada guerra civil en el país, luego de la cual Nicolás de Piérola sacó del poder a su padre, Andrés Avelino Cáceres. Por eso, toda la familia viajó al exilio a Argentina. En Buenos Aires, Zoila Aurora conocería a quien se convertiría en un personaje fundamental para ella, partidaria de su padre y también exiliada, la escritora cusqueña Clorinda Mato de Turner. Clorinda Mato de Turner era la primera mujer latino, o digamos peruana, que tenía su propia revista, su imprenta feminista, y después por razones de su feminismo y además una publicación en particular que se publicó en la revista que editaba, que era El Perú Ilustrado, en el golpe de Estado en el Perú en 1895, ella pierde su casa, ella pierde su prensa y va a Buenos Aires en el exilio. Y ella se convierte en protectora de Aurora Cáceres. Y Aurora Cáceres publica su primer ensayo, La emancipación de la mujer, en la revista Búcaro Americano. Y luego ella tiene mucho contacto con Clorinda Mato en diferentes momentos después en su vida, pero en ese momento ella se arraiga un poco en Buenos Aires, después publica en una revista filosófica que se llama la Revista de Filosofía Positiva. Ella publica un cuento en esa revista y es interesante este aspecto. Y después vuelve al Perú para publicar. Bueno, y también no solamente está Clorinda, está Margarita Prajes Muñoz, va a llegarme a Alvarado, pero más tardíamente, ¿no? Hay varias mujeres que están ahí y que forman un grupo importante y además también incorporan a las mujeres bonaerenses, argentinas, ¿no? Entonces, Zoila Aurora bebe de esa ebullición, ¿no? Es allí el momento clave porque empieza Zoila Aurora Cáceres a escribir sus primeros ensayos sobre la condición social de la mujer. 1896. Vean ustedes, ella nació en el 72 y ya a fin del siglo XIX empieza a tener estos intereses sobre el cambio social de la mujer. Cuando ella se va a Buenos Aires, ella conoce un tipo de activismo feminista que no había en Perú y que todavía se iba a demorar más. Es esa cuestión de las asociaciones femeninas. En 1901, Zoila Aurora viajó a Europa y al año siguiente inició sus estudios en la Escuela de Altos Estudios Sociales de la Sorbona en París. Cuando una persona se instruye y tiene la facilidad también de viajar, porque el viaje es muy importante dentro de la formación de cualquier persona. Ella sacó provecho, en el caso, por ejemplo, conoció muchos idiomas, inglés, francés, alemán, que le sirvieron para leer a los autores que ella prefería, pues, y ella en algún momento lo dice, a mí no me gustan las traducciones, me gusta leer con el lenguaje original del autor. Bueno, ella estudió aquí en los colegios Sagrados Corazones de Jesús y luego cuando va a Europa, porque su padre, Cáceres, es nombrado ministro plenipotenciario. Y es Zoila Aurora que hace la actividad como de secretaria del padre. Entonces ella va y estudia, aprovecha y estudia en estos primeros años del siglo XX y es allí cuando empieza este interés por estudiar en un lugar emblemático, en la Sorbona. Y es allí donde estudia en el Centro Social de Estudios Sociales. Estamos hablando entre 1903 y en 1906 se gradúa. ¿Con qué tema? Con el feminismo en Berlín. La tesis consiste en entrevistar a líderes feministas en Alemania. Entonces es muy interesante, pues, porque ahí empiezas a ver, pues claro, el movimiento feminista viene de Europa y aquí en América es Estados Unidos y luego se esparce en los diferentes países latinoamericanos. Estaba en París en la primera década. La segunda década del siglo XX, ella tenía contacto con Enrique
Gómez Carrillo, que también conoció a Rubén Darío, conoció a Amado Nervo y muchos escritores franceses que estaban en esa salsa modernista. En la Sorbona, Zoila Aurora dio un discurso que podemos considerar histórico, porque fue el primero pronunciado por una mujer en idioma castellano. Ella da un discurso que se llama El oro en el Perú. Es el primer discurso de una mujer hispanoparlante en París, en la Sorbona. Es ante cualquier otra peruana o sudamericana o latinoamericana o hispana. Ese discurso que dio era un análisis del arte de los incas. Ella analiza toda esta arte y al final del artículo ella inserta todo lo del oro en los incas en la mitología del El Dorado, que todo europeo tiene interés en El Dorado. Además de sus estudios en Europa, Zoila Aurora colaboró intensamente con diversos medios de prensa, tanto europeos como latinoamericanos. En 1903 retornó al Perú. 2 años más tarde, en 1905, junto a un grupo de mujeres, fundó el Centro Social de Señoras. El Centro Social de Señoras, ella lo dice años posteriores, lo recuerda, es el primer compromiso que tiene con las peruanas. ¿Qué es lo que hace? Vincula a un grupo de señoras de élite para buscar canalizar la educación de mujeres de escasos recursos económicos, pero no solamente con una condición de educación básica, que ya existían otro tipo de asociaciones con esos fines, sino que la cuestión era educarlas, pero en una educación que va directamente al trabajo. Entonces, por ejemplo, las primeras telegrafistas, telefonistas, secretarias, porque estamos hablando de una Lima ya en el siglo XX, donde allá la modernidad está en su tope con el automóvil, ¿no es cierto? Y las mujeres ya están saliendo al espacio público, las de mujeres de clase media urbana están saliendo al espacio público a trabajar. Y es a ellas a las que apunta. En ese momento las mujeres, la gran cantidad de mujeres de escasos recursos económicos se dedicaban a ser costureras. Y ahí había un abuso. ¿Por qué? Porque como eran tantas, entonces se le pagaba muy poco. Y precisamente a ellas, a esas mujeres que estaban dirigida esta educación. Es en realidad una institución que duró muchos años y que se fue transformando de acuerdo a los cambios que habían dentro de la sociedad. Pero esa visión, ¿no?, es en realidad para la época es novedosa. La educación de las mujeres fue un punto alrededor del cual giraron los escritos, las discusiones, los debates de casi todas las mujeres que escribían, que ingresaron al espacio público, que crearon escuelas, que debatieron y defendieron y exigieron la expansión del sistema educativo, ¿no? Y bueno, ella con el Centro Social de Señoras, Zoila Aurora, ¿no?, pretende que se dé de tal manera que sea un espacio donde las mujeres se eduquen, por ejemplo, ¿no? Que aprendan oficios que les permitan ser autónomas, ¿no?, que no estén sometidas al yugo familiar, ¿no?, a la humillante dependencia de la familia, ¿no?, porque podía realmente maltratar mucho a las mujeres, ¿no?, como era. Y también apostar por una autonomía que no necesariamente las llevara al matrimonio, o si era un matrimonio mal avenido, poder también emanciparse, ¿no? Y eso era como muy moderno. A inicios de 1906, Zoila Aurora volvió a Europa, primero a Italia, acompañando a su padre, quien asumió funciones como ministro. Luego se trasladó a París, donde, como dijimos, se graduó en la Sorbona. También en la Ciudad Luz se casó con el escritor Enrique Gómez Carrillo, pero el matrimonio fue un fracaso.
No llegaron ni siquiera al año. Ella ha elegido, ¿no? Se ha enamorado de este escritor, diplomático, dandy guatemalteco. Ella sabe que no es el mejor marido, ¿no? Porque si bien está fascinada con este escritor y tiene muchas ilusiones sobre cómo puede ser la vida con un escritor talentoso y una escritora ella talentosa, en realidad fue un desastre. Era muy católica y eso fue parte del problema cuando fracasó su matrimonio. No quería el divorcio porque no creía en el divorcio. Es una relación con Dios, ante Dios para toda una vida, ¿no? Y ella tenía eso, pero no podía vivir con su esposo más porque él era un bohemio, salía en las noches, venía borrachos con el olor de perfume y ella decía, esto no es un matrimonio para mí. Fruto de su experiencia matrimonial, años después, en 1929, escribió el libro Mi vida con Enrique Gómez Carrillo. Pero realmente es su autobiografía, porque allí ella cuenta todos los episodios, como las contradicciones del amor. Se sentía atraída a ese escritor, luego se sentía muy abandonada por él. Y mantuvo su amistad con él por las décadas después. Hasta después de separarse, décadas después, él publicaba ensayos sobre ella que ella usaba como prólogos en sus últimos libros en los 20. Entonces, es realmente una fuente de entender a Aurora Cáceres. Ella más bien habla de sí misma como un prototipo de artista diferente a lo que sería ese artista modernista, ¿no? Que anda viviendo esta vida bohemia, y más bien se posiciona a sí misma como un sujeto burgués, ¿no? Que asume la escritura desde otra perspectiva, mucho más disciplinada, mucho más acomedida, más mesurada. En 1909, Zoila Aurora viajó a París al Congreso Internacional Feminista. También recorrió buena parte de España y organizó la Unión Literaria, organismo cuyo objetivo era estrechar lazos entre artistas y escritores de América, Francia y España. También ese año publicó su primer libro, Mujeres de ayer y hoy, donde hace un recuento de todas las mujeres que ella considera decisivas para la historia de la cultura y de la humanidad, ¿no? Europeas, del mundo antiguo y peruanas. Eso es lo interesante, incorpora ahí las primeras listas de mujeres peruanas. Había fundado el Centro Social de Señoras, que estaba muy vinculado a promover la educación de las niñas y de las jóvenes desamparadas, ¿no? Esa idea de desamparo, curiosamente, yo la veo en varios momentos de su escritura, ¿no? Por ejemplo, en Mujeres de ayer y hoy, le interesa mucho ver en qué tan desamparadas estaban las mujeres en Grecia, ¿no? En Asiria, en Roma, en el Renacimiento, cuando están más desamparadas. Como las mujeres de ayer y hoy, donde hace una genealogía por la historia de la civilización occidental y toda una reflexión en torno al feminismo, ¿no? Y su diálogo crítico con la modernidad, pero también en un texto como este, donde ella constantemente se posiciona sobre todo como un sujeto creador, como un sujeto intelectual que vive, ¿no? Para la escritura, que vive para la reflexión, para ese mundo de las ideas del cual las mujeres habrían sido de alguna manera desplazadas. En 1911, Zoila Aurora Cáceres publicó en París el libro Oasis de Arte. Meses más tarde, ya en Lima, realizó la conferencia El estudio de la pintura en el Perú, en el auditorio del Colegio Guadalupe. Del mismo modo, fundó la Sociedad Protectora de Bellas Artes y Monumentos Históricos de Lima. La primera vez que yo vi una fotografía de Zoila Aurora Cáceres era ella haciendo una conferencia sobre arte peruano en 1911 en el Colegio Guadalupe. Entonces, esa conferencia decía que la expositora había incluso colocado imágenes sobre Pancho Fierro, Ignacio Merino, Daniel Hernández durante su exposición. Entonces yo dije, ¿quién es esta mujer? Y si está hablando sobre arte peruano es porque en realidad hay un interés mayor. Y resulta que sí.
en realidad en todos sus libros, de manera en la ficción o en sus libros que tienen que ver con historia, hay un vínculo muy estrecho con la pintura. Ella incluso en alguna parte de sus libros dice, si yo no hubiera sido escritora, hubiera sido pintora. Bueno, ella tuvo un maestro porque dentro de la educación de las mujeres de élite no solo estaba el saber leer y escribir, sino también conocer otras habilidades como por ejemplo el bordado y también algunas veces la pintura. Entonces, en el momento que Cáceres era presidente, justo coincidió con que Carlos Baca-Flor, que era un joven artista ya conocido en Chile, fue traído al Perú en ese contexto posguerra del Pacífico, y allí fue cuando Carlos Baca-Flor fue parte de alguna manera de las tertulias familiares de los Cáceres, y él enseñó pintura a las hijas de Cáceres, entre ellas, por supuesto, Soy la Aurora. Entonces, ella desde muy joven tuvo ese interés que se ve plasmado en sus proyectos también de escritura. El libro Oasis de Arte lo publica en 1911 y son varios apartados que narran su vida como viajera y sus intereses sobre el arte, por ejemplo, exposiciones que vio en Berlín o algunas ciudades, y todo está vinculado con la cuestión del arte. En 1912 volvió a España como representante del Perú en el centenario de las Cortes de Cádiz. En esa ocasión también dictó una conferencia en el Ateneo de Madrid. Al año siguiente recibió la Medalla de las Cortes de manos del Rey de España. Y en 1914 publicó la que es su novela más estudiada, La Rosa Muerta. Tiene esta novela La Rosa Muerta, que hay una edición reciente de Thomas Ward, que es uno de los grandes estudiosos de la novela, donde nos muestra por primera vez los dilemas del cuerpo enfermo, del esteticismo, pero también de la problemática de la belleza femenina en relación a un cuerpo enfermo, ¿no? También nos muestra una mujer autónoma, con una sexualidad libre. Es una mujer que sabe que va a morir, pero que no quiere que la ciencia médica intervenga sobre su cuerpo porque quiere seguir viviendo en libertad. Yo leí esa novela y me di cuenta que era una novela muy importante, muy bien escrita, que dialogaba con las corrientes filosóficas del momento y además hablaba del lugar de la mujer en la sociedad. La novela tiene lugar en Alemania y en Francia, en París precisamente. Entonces esto es lo que llamamos en la literatura el cosmopolitismo. Ella era cosmopolita y ella tenía mucho contacto con escritores franceses y todos los latinoamericanos que estaban en París, que eran partes de esa escuela modernista. Y además, la novela me impactó porque se trata de una mujer, Laura, que tiene problema en sus entrañas, en su útero, y ella va a diferentes ginecólogos para curarse y no logra curarse. Ella al final de su vida muere y lo que tenía era fibromas, ¿no? Fibromas en el útero. Es un problema grave que sufren algunas mujeres. Y me impactó mucho esa novela y además me impactó que no lo puso como una crítica de la medicina, aunque cuando ella muere, ella va a Alemania para morir y muere en Alemania. Y después los dos médicos que eran más cercanos a ella reciben información de que después de morir ella se dejó retratar desnudo. Entonces era como una representación de la belleza de la mujer desde la perspectiva femenina. Porque los hombres en el modernismo hay mucha fascinación con el cuerpo de las mujeres y lo físico de las mujeres y las mujeres como ninfas y hadas y toda esa idea, pero ella convierte esa idea de mujeres en la literatura, mujeres en el arte, en un retrato que ella deja para preservar su figura, su belleza, porque muere en los 20, ¿no? Muere como una mujer joven y preserva su belleza de esa forma. La Rosa Muerta es una novela que dialoga con el modernismo, pero también tiene mucho de una novela erótica, ¿no? Donde el personaje femenino no es la mujer idealizada por la masculinidad atormentada, sino que es un sujeto que se mueve, que se desplaza, ¿no? Y que tiene toda una agencia, incluso en términos de su sexualidad.
Desde 1914 hasta 1921, Zoila Aurora tuvo una larga estadía en el Perú. Durante ese tiempo escribió el libro sobre su padre, Andrés Avelino Cáceres y la campaña de la Breña, que publicó en 1921. Ella va a escribir, ¿no es cierto?, las crónicas de la campaña de la Breña, porque ella aprecia el legado de su padre, que era el mariscal Cáceres, en la resistencia contra la invasión chilena, ¿no? Y el papel que jugó su madre, Antonia Moreno, también en esa travesía, en esa resistencia militar, pero que también era un viaje cultural para conocer a fondo las serranías del Perú, ¿no? En 1917, Zoila Aurora realizó un viaje por el sur andino, recorriendo Arequipa, Cusco y Puno. Fruto de esa experiencia, escribió el libro La Ciudad del Sol. Y el libro fue publicado 10 años después. La Ciudad del Sol es muy interesante porque habla sobre esta visión del mestizaje. Tiene apartados donde va a sitios arqueológicos, no llega a Machu Picchu, pero llega al Coricancha, ¿ya? Y luego la segunda parte es ella y su visión del arte religioso virreinal. Entonces se fundan los dos y es el mestizaje, ¿no? Y en realidad en las páginas ella hace una crítica a los artistas peruanos que no ven en la historia peruana los motivos de inspiración. Algunos han sostenido que Zoila Aurora Cáceres convocaba solo a un grupo de mujeres de clase alta y que tuvo poco contacto con la clase obrera y los sectores populares. Pero las nuevas investigaciones han arrojado muchos ejemplos de lo contrario. Uno de ellos, la Marcha por las Subsistencias en 1919. En el contexto del mitin femenino de 1919, en la cual se convoca a las mujeres a participar de una marcha para criticar el tema de las subsistencias y alquileres, porque eran muy altos en aquella época. En las reuniones previas a este mitin, se nota la presencia de varias feministas y mujeres como María Jesús Alvarado, María Augusta Arana, Dora Mayer y también Zoila Aurora Cáceres. Incluso esta última es la que propone realizar el mitin el 25 de mayo de 1919. Durante esos años en el Perú, Zoila Aurora también se acercó a las obras de artistas peruanos como Daniel Hernández e Ignacio Merino. Ella sería la primera historiadora de arte peruano. Uh-huh. Y no solamente hace historia, sino hace crítica de arte. Uh-huh. Ella hizo una monografía interesantísima de Ignacio Merino. Le dedicó artículos a Daniel Hernández. Y también tuvo dentro de sus propuestas editoriales un libro que se llamaba Perfiles Artísticos. Uh-huh. Entonces era toda una noción de la historia del arte planteada desde las biografías de artistas, como en ese momento también era factible hacerla, ¿no es cierto? Se quedaron, al parecer, en proyectos. Ella llegó a publicar en 1921 en una revista de Lima un artículo que al parecer era parte de ese proyecto que nunca llegó a publicarse. En 1922, Zoila Aurora dejó el Perú y viajó a París, luego a Berlín y a Niza, en Francia. Eso fue algo que hizo durante toda su vida: viajar. Viajar en el mundo de donde ella vivía no era fácil, viajar sola, irse a eventos culturales, ser periodista. Algunas veces me preguntaron, ¿y ella cómo se financiaba todo esto? ¿No es cierto? Porque ella vivía entre los dos mundos. Bueno, hay que pensar que ella tenía herencia de Andrés Avelino Cáceres y también bienes también de Antonia Moreno. Y ella luego también sé que ella alquilaba algunos de sus inmuebles. Entonces ella se movía por el mundo y por eso es que también al ser ella llegar a tener 86 años, es muy probable que ese dinero fue obviamente gastándose a lo largo, en la medida de lo posible, hasta cuando llegó pues a ser ancianita, a los 86. En 1924, Zoila Aurora retornó al Perú. Ese sería un año especialmente importante, tanto para el país, para la política y también para ella y para el devenir del feminismo peruano, porque ese año Zoila Aurora Cáceres fundó el colectivo Feminismo Peruano.
en 1924 se repatrian los restos de Clorinda Mato de Buenos Aires, ¿no? Y esa, gracias en parte a la gestión de Zoila Aurora, ¿no? Tenemos los restos de Clorinda Mato, que había muerto en 1909 en Buenos Aires, en el exilio todavía. Y bueno, ahí están pasando muchas cosas, ¿no? También en 1924 María Jesús Alvarado es apresada y luego exiliada, su imprenta destruida, ¿no? Y todos sus logros echados por tierra, por lo menos momentáneamente, ¿no? Leguía ya languidece la Patria Nueva. Bueno, hay muchas organizaciones de mujeres, están saliendo las primeras universitarias, que no son muchas, pero están creando y fundando asociaciones, ¿no? No en vano reciben, o sea, Zoila Aurora organiza, convoca el recibimiento de los restos de Clorinda, ¿no? Y allí están en el Callao y luego la acompañan hasta el cementerio, pues muchas organizaciones de mujeres. Las mujeres están organizadas, ¿no? Organizaciones de maestras, ya hay de obstetrices, ¿no? Hay de un diverso tipo de organizaciones. Y esa imagen es también como muy... O sea, sintetiza lo que estaba pasando en el Perú y con las mujeres, ¿no? Y ahí está Zoila Aurora, en el medio de esta gestión de las mujeres organizadas. Sobre los inicios del feminismo en el Perú, podemos destacar una primera etapa auroral, correspondiente a las mujeres escritoras de fines del siglo XIX y principios del XX. Entre ellas, por supuesto, Clorinda Mato de Turna. Luego podemos mencionar a las luchadoras por el sufragismo. En primer lugar, María Jesús Alvarado, quien en 1914 fundó la organización Evolución Femenina. Y 10 años después, en 1924, Zoila Aurora Cáceres, que fundó el colectivo Feminismo Peruano. Zoila Aurora Cáceres en 1924, exactamente septiembre, fundó Feminismo Peruano. Ese colectivo sí estaba planteado para hacer un cambio en cuanto a la ciudadanía de las peruanas. Luego empieza a hacer conferencias, debido a que ella era una mujer ya intelectual conocida, no solamente por ser hija de Cáceres, sino que ya ella se había labrado toda una carrera profesional. Entonces, todo lo que ella hacía en realidad generaba expectativa. Y por eso es que cuando ella publica los principios de feminismo peruana, lo hace a página total en el periódico. Sí, entonces empieza una campaña que yo le llamo de sensibilización. Eso coincide con que María Jesús Alvarado tiene que salir del Perú porque tuvo problemas con Leguía. Y entonces eso se genera un espacio donde Zoila Aurora Cáceres capta todo el interés sobre el sufragio femenino en el Perú. En 1926, Zoila Aurora Cáceres se fue del país y dejó el colectivo Feminismo Peruano en manos de otras mujeres. En ese tiempo publicó La Ciudad del Sol en 1927 y Mi vida con Enrique Gómez Carrillo en 1929. A fines de 1930 regresó al Perú en el contexto de la campaña por el voto de la mujer. Para tal objetivo, reactivó el colectivo que había fundado 6 años atrás, Feminismo Peruano, pero esta vez le aumentó su nombre, Feminismo Peruano Zoila Aurora Cáceres. El contexto era el siguiente. En 1930 el presidente Leguía fue derrocado por Luis Sánchez Cerro. Eso dio lugar a un Congreso Constituyente que daría a luz la Constitución de 1933. Hay 2 momentos en la Constitución de Feminismo Peruano. Un primer momento es fundado en 1924, pero luego ella va a realizar un viaje a Europa y ya no le van a encargar la dirección a Zoila Aurora Cáceres. Y bueno, ella a su regreso al Perú en 1930, ella va a refundar Feminismo Peruano, pero va a agregar sus iniciales, Feminismo Peruano SAC.
El centro de operaciones del colectivo Feminismo Peruano Soy la Aurora Cáceres fue el Hotel Bolívar, que es precisamente donde nos encontramos ahora. Inaugurado algunos años antes, en 1924, con motivo del centenario de la independencia del Perú. Y aquí se ubicaba la sede de este colectivo, precisamente en la habitación o departamento 137. Y ahí se hacían las reuniones del colectivo y también se despachaban las misivas que se emitían al interior del país y los comunicados de prensa. Importante, el Hotel Bolívar. Este es un lugar, un espacio emblemático, no solamente para la ciudad, sino también para la historia del feminismo en el Perú, porque Soy la Aurora Cáceres lo eligió como el espacio desde donde iba a ser su campaña esencial de 1931. ¿Por qué le digo que es una campaña esencial? Porque fue la primera vez que se llevó el tema del sufragio femenino en el Perú a la Asamblea Constituyente, cuando se generó el espacio para cambiar la Constitución de Leguía y entra la Junta Nacional, luego de Sánchez Cerro, Samanes Ocampo, y esa es la coyuntura donde se genera todo más de un año, casi 15 meses de campaña. Todo se hizo desde el Hotel Bolívar. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a que existen documentos donde incluso Zoila despachaba con las hojas membretadas del hotel. Entonces sale el membrete del hotel y ella despacha a todas las personas, hombres y mujeres, a las que ella le dirigió las cartas, no solamente en Lima, sino en las provincias. El colectivo Feminismo Peruano Soy la Aurora Cáceres estaba compuesto por mujeres profesionales, empleadas y obreras. Entre ellas podemos mencionar a Miguelina Acosta Cárdenas, una sobresaliente abogada procedente de la selva, la primera abogada litigante que tuvimos en el Perú. Nosotros tenemos en Soy la Aurora Cáceres una intelectual que sabía la valía de lo que estaba haciendo. Y eso hizo que en 1956, 2 años antes que ella falleciera, dona el archivo del feminismo peruano a la Biblioteca Nacional del Perú. Y gracias a esa documentación, que es riquísima en información, en datos, en información, en firmas, que sabemos nombres y apellidos de hombres y de mujeres de delegaciones de feminismo peruano en el interior del Perú. Por ejemplo, Cusco, Ica, Huancavelica, son como 6 o 7 lugares, y no solamente el centro, hay lugares que son muy alejados, donde mujeres que supieron, gracias a que todas estas noticias, ella lo que hacía, tenía un plan muy interesante. Estamos recordando que estamos en un espacio donde las cartas, la correspondencia, era la manera en que se comunicaban. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Le escribía a alguien conocido y a esa persona le decía: funda una delegación de feminismo peruano aquí. Yo te voy a enviar los documentos, los manifiestos, los artículos que se van generando en la prensa limeña, y eso lo tienes que replicar en la prensa de tu ciudad. Y así se fue formando todo un despliegue de información que circuló, y que gracias a la correspondencia que ella guardó, que custodió y que ahora la tiene en la Biblioteca Nacional del Perú, se reconstruyó esta campaña. Otro ejemplo del acercamiento de Soy la Aurora hacia la clase obrera y los sectores populares fue la huelga de telefonistas en 1930. Estas trabajadoras se quejaban por el sueldo mísero y las largas jornadas de trabajo de una empresa extranjera en nuestro país. Soy la Aurora Cáceres y Feminismo Peruano va a ayudar a realizar el pliego de reclamos, y gracias a la participación de Zoila, pues las autoridades atendieron a estos reclamos de las telefonistas. En ese mismo año, también, gracias a este suceso, las costureras de Lima se contactan con Soy la Aurora Cáceres para poder conformar el sindicato de costureras. Tenemos un tercer episodio en el cual también se encuentra Miguelina, porque son convocadas ambas a realizar conferencias sobre los derechos de la mujer en la escuela nocturna gratuita de señoritas pobres, que fue fundado por el Comité Obrero de Lima.
Fue el 13 de marzo de 1931 cuando el colectivo Feminismo Peruano, o Soy la Aurora Cáceres, liderado por la propia Soy la Aurora, luego de una larga sesión, decidió marchar hacia Palacio, precisamente a entrevistarse con el jefe de la Junta Nacional de Gobierno, en ese entonces David Samanez Ocampo, para conocer su opinión acerca de la lucha a favor del sufragio femenino. El colectivo, compuesto por más de 50 señoras y señoritas, salieron de aquí, del Hotel Bolívar. Se dirigieron en ruta y en formación por el Jirón de la Unión. En el camino fueron ovacionadas por la gente y también le brindaron palabras de aliento. Inclusive, algunos hombres se plegaron a la marcha a manera de escolta. Al llegar a Palacio, en un principio Samanez Ocampo no las iba a recibir, pero luego accedió ya que se trataba de Soy la Aurora Cáceres. La recepción fue un tanto diplomática, protocolar. No le dijo mucho, sí les comentó que iba a formar una comisión de gobierno integrada por personalidades que la Junta iba a nombrar, pero ahí quedó. Finalmente fue una marcha que terminó en paseillo. Aunque no lo consiguió en ese momento, podemos decir que quizás lo que sucedió a mediados de la década del 50 es gracias a la labor que hicieron todas estas mujeres. En realidad son 20 años después, más o menos, ¿no? ¿Y tú dirías que eso tiene relación, una cosa lleva a la otra? Puesto, claro que sí. Mira, es muy interesante cuando uno ve los documentos que están en línea cuando se estaban generando los debates en el Congreso en 1955, incluso desde 1954, los debates y los documentos que llegaban a los congresistas para decir, ya es el momento que se dé el sufragio a las peruanas, y se mencionan algunos nombres de mujeres que habían luchado para que se llegue a este momento. Nadie menciona a Soy la Aurora Cáceres, pero sí mencionan que en 1932 o 33 en el Congreso se dio el voto municipal a las mujeres. Ese fue un logro de la campaña de Soy la Aurora. En diciembre de 1931, el general Luis M. Sánchez Cerro asumió la presidencia del Perú. Eran momentos difíciles para nuestro país, pues Víctor Raúl Haya Latorre se había autonombrado como presidente moral del Perú. En ese contexto, 2 meses después, aproximadamente en febrero del año 1932, y a pedido de un diario extranjero, El Heraldo de Cuba, Soy la Aurora Cáceres entrevistó a Luis M. Sánchez Cerro para conocer qué se iba a hacer con el presidente Leguía, o mejor dicho, el expresidente Leguía, que acababa de ser derrocado. Pero Soy la Aurora era una muy buena periodista y aprovechó para tocar un tema que no se había acordado previamente. A Sánchez Cerro no le quedó otra más que contestar. Y aquí viene la pregunta. ¿Me permite hacerle una pregunta referente a las mujeres? ¿Cuál? Queremos que dé usted el derecho al voto municipal de las mujeres. El Perú se encuentra entre los pocos países que aún no ha dado esta concesión. Politiquerías, lo pensaré. No se olvide usted de las mujeres. Luego de la lucha por el voto femenino, Soy la Aurora Cáceres siguió viajando, tanto dentro como fuera del Perú. Estuvo en Lima y viajó por provincias, sobre todo a Ayacucho, la tierra de su padre. Allá recibió homenajes,
dictó conferencias y fundó el Centro de Estudios Históricos Regionales de esa ciudad. En el extranjero estuvo en España, Francia, Chile, Argentina, Estados Unidos. Fue una de las primeras peruanas que se dedicó a la diplomacia, a la política exterior. En un contexto donde las mujeres no tenían una educación como diplomáticas, ella fue asignada como delegada peruana ante la Comisión Interamericana de Mujeres. Y por ello ella viajó a New York a realizar sus actividades como delegada y tuvo una participación activa e importante para nuestro país. En 1946, después de esa actividad, va a publicar un libro que es casi como un informe de sus actividades, que se llama La labor de armonía interamericana en los Estados Unidos de América. Allí entonces, en este informe, va a retratar todas sus actividades realizadas en Estados Unidos y donde también va a llevar la agenda del sufragio femenino para que se pueda aplicar a todos los países de América Latina. Sola Aurora Cáceres falleció en Madrid el 13 de febrero de 1958. 7 años después, en 1968, sus restos fueron trasladados al Perú y descansan en el cementerio El Ángel. Hay muchas facetas, pero creo yo que la fundamental es el ejemplo que ha dado de resistencia, igual que su padre, frente a los obstáculos sociales de las mujeres en el Perú. Ese es el gran mensaje, el de la lucha constante. Ella falleció en el 58 y en el 55 por fin se dio la ley del sufragio femenino en el Perú. Nunca se dijo su nombre, pero ¿cuál fue la acción con la respuesta que ella dio? Fue al donar su archivo en el 56. Entonces yo creo que ese es el valor que ella nos ha dejado memoria histórica, los documentos están allí, hay que seguir indagando en esos documentos para darle el verdadero valor a ella como líder, pero también a todas las mujeres y hombres que están en esos documentos. Conocer la vida de Sola Aurora Cáceres ha sido un gran descubrimiento para mí y espero que para ustedes también. Por supuesto que ella tuvo ciertos privilegios o ventajas que le permitieron recibir una esmerada educación, realizar viajes alrededor del mundo y acceder a lugares que normalmente estaban vedados para las mujeres de entonces. Pero ella utilizó estas circunstancias para luchar incansablemente por conseguir los derechos femeninos que todavía en esa época las mujeres no tenían. Desde el rol que le tocó como historiadora, periodista, novelista, luchó por los derechos civiles, visibilizó temas de género, organizó debates, fundó organizaciones. Una historiadora nos contaba que durante los debates en el Congreso para conseguir el voto femenino en la década de los años 50 jamás se mencionó el nombre Sola Aurora Cáceres. Sin embargo, para mí ella es un peldaño importantísimo en la historia del sufragio femenino en nuestro país. Esperemos que le hayamos hecho un poquito de justicia en este programa. Nos vemos en la próxima.